A continuación, tenemos a la maestra Diana Jiménez de la UAP. Diana Jiménez es licenciada en Historia y maestra en Estética y Arte por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Ciencias Políticas y docente del Complejo Regional Sur UAP. La maestra Diana presenta reflexiones sobre la barroca esperanza en la desventura del devenir. Gracias. Bueno, quiero sumarme como a la celebración. Creo que para personas que usualmente tenemos como una perspectiva bastante pesimista de la realidad, es muy oportuno poderse encontrar con alguien dentro del ámbito académico, dentro de esos espacios de compartir, que tiene una perspectiva distinta y que te enseña a ver las cosas de un modo diferente, no necesariamente de un tipo optimista. Creo que la manera en que podría clasificar es que te enseña a tener una mirada firme y atenta de la realidad. Y en lo personal creo que han sido como algunas de las cosas que se me ha complicado un poco poder entender, porque precisamente va como muy de la mano con la narrativa que acaban de hacer, pensando, y el título tiene por ello reflexiones, cómo llevas ese aprendizaje en el día a día y cuando te encuentras precisamente esa desventura, ¿no?, de todas las complejidades de las cuales nosotros atestiguamos, cómo es que puedes sostener la mirada atenta y firme. Justo hace unas semanas, y por eso salía el título de la ponencia, escuchaba las noticias que habían hecho un estudio sobre cómo percibían las diferentes sociedades el inicio de este año, y México se colocaba en el 6º lugar. Entonces me llamaba mucho la atención cómo una sociedad como México, ¿no?, puede mantener una mirada frente a una realidad que de repente se ve bastante catastrófica. Y creo que tiene que ver precisamente que dentro de tus comentarios salía a relucir que México tiene una identidad bastante esperanzadora. Y entendí que quizás el problema de no poder entender qué significaba precisamente poder poner esa atención sobre la realidad y mantener ese sentido de esperanza era verlo desde el otro lado, ¿no?, y no verlo como desde un punto de tensión. Y es que la tensión es muy difícil también de poderlo interpretar, ¿no? Lo pienso en sus diferentes manifestaciones, la tensión que se te hace en la garganta, las tensiones en el cuerpo, las tensiones entre las personas, ¿no? Y cómo de esa tensión puede salir precisamente esas formas revolucionarias, esas transformaciones, que no es algo que sea propio de la identidad latinoamericana, pero que creo que, hablando desde la experiencia, puedo pensarlo que sí es algo característico y que algunos filósofos, de los cuales también han sido tratados por el doctor Fabelo, como Bolívar Echeverría, denominado como el etos barroco. Precisamente recordaba que se hizo un homenaje organizado también por el doctor a Bolívar, que se invitó a Bolívar Echeverría, y se hablaba precisamente de este concepto que es igual de complicado, pero no tanto en el marco como conceptual, ¿no?, sino cómo lo llevas eso a términos de la experiencia. Y algo que trabajaba como una forma que caracteriza el etos barroco según Bolívar Echeverría tiene que ver precisamente con esa capacidad que tiene esta forma de ocultar, de desocultar, de crear o no crear, y el hecho de tener esa posibilidad de no crear, de desocultamiento, ¿no?, porque quizás creo que las otras perspectivas más positivas nos podemos entender, pero decir cómo no crear puede ser un acto revolucionario, y es que en un sistema en donde constantemente no se te está dando esa decisión de poder decidir, sino simplemente de hacer elección del libre albedrío, es decir, no quiero hacer, no quiero crear, o quiero destruir esto, es un acto revolucionario y es un acto de resistencia. Pero también trabajo mucho Bolívar Echeverría, que creo que viene muy de la mano con esta idea de homenajear, hacer una celebración, que estas formas barrocas tienen algunas estrategias para poder explicar o más bien manifestar esa resistencia, sea a través del juego, sea a través de la fiesta, o sea a través del arte. Podría ser a través de la literatura, y pienso en el contexto latinoamericano, una de las manifestaciones más características es el realismo mágico, pero también lo podemos pensar en la pintura, ¿no?, en la música, en la arquitectura, en el baile. Si hablamos de eventos barroco en el arte, no puedo
no mencionar precisamente a Sor Juana, ¿no? En el cual Adolfo Sánchez Vázquez tiene un trabajo, un ensayo que reflexiona sobre su obra Primer Sueño. Y me gusta mucho cómo Sánchez Vázquez habla de esta condición del sueño, no como el ensoñamiento occidental, no como en ese estado de vigilia, sino el sueño como en ese estado del subconsciente, en donde hay un conocimiento en esa profundidad que no es una profundidad que se sumerge bajo otra fuerza, sino que más bien está en esa tensión continua. También no podría olvidar a Alfonso Reyes, y en específico una de sus obras que trata de reflexionar sobre la condición americana, que es la última Thule, en donde habla, haciendo cita de Valéry, menciona 4 momentos claves para entender también el contexto latinoamericano. Uno que tiene que ver con una mirada pesimista, ¿no? Con la experiencia socialista, otro con una mirada utópica respecto al colonialismo o esta idea que tiene Occidente de un nuevo mundo, de una otra posibilidad, un pensamiento independentista o este sentido americanista, ¿no? De buscar esa autonomía, y también un último que creo que es el más interesante, que tiene que ver con el humanismo, ¿no? Cómo se llega a esa integración de esas diversas formas, y que precisamente en esas expresiones que vemos en el latinoamericano, he mencionado la parte artística, pero creo que hay muchas otras formas que las encuentras en la calle, ¿no? Precisamente desde la fiesta, o como hablaban de esos gestos de resistencia que uno no podría explicar cómo una persona puede tener una mirada esperanzadora si no piensa que en ello hay una profundidad más grande, ¿no? Y que esa profundidad es que conecta con otras generaciones, que conecta con otras experiencias, y que finalmente la idea de esa conexión viene muy a colación con la imagen que recuerda Bolívar, o retoma Bolívar Echeverría, precisamente de Benjamin, cuando menciona que si nosotros llevamos el ángel de la historia, no en esa representación del cuadro de Paucry, no necesariamente es una representación en donde vemos esa catástrofe, en donde vemos esa tormenta, sino que la estamos percibiendo, pero en el gesto parece como cierto acto un tanto de esperanza, ¿no? El mismo Benjamin menciona que aquel que es un ensoñador, el consumidor del opio, pero también el esperanzado, es un tipo de iluminado. Y es un tipo de iluminado porque logra ver ese punto, ¿no? O ese anuncio de ese instante de peligro que marca un momento revolucionario. Entonces, cuando pensaba en el tema de cómo una sociedad que tiene esperanza puede ser una sociedad revolucionaria, puede ser una sociedad que está transformándose, así como lo llega a ver e interpretar Bolívar Echeverría, así como también lo expresa constantemente el doctor Fabiano, lo empiezo a entender cuando lo vemos desde un punto de tensión, porque están eso, están retardando esa catástrofe, están aguardando ese momento donde se anuncia ese instante de contragolpe y crear esos procesos históricos. Finalmente, para ir cerrando como estas reflexiones, Bolívar Echeverría, en uno de sus ensayos sobre el barroquismo latinoamericano, retoma una expresión de Hegel que menciona que la historia siempre tiende a ir como del lado malo, y que quizás habría que aprender más de ese barroco latinoamericano para poder ir del lado bueno de la historia. Y creo que precisamente, afortunadamente, en esas clases pude encontrarme con alguien que tiene ese espíritu barroco latinoamericano que nos enseña a ir del lado bueno de la historia. Gracias.